de la tarea. La cuestión es que cuando la tarea te exige concentrar recursos, tú no puedas concentrar esos recursos, ¿de acuerdo? Que es lo que le pasa pues, a personas con TDAH. Céntrate en la operación matemática, por favor, en el problema que estás resolviendo. 2 más 2, ¿cuánto es? Bueno, pues no, yo tengo el foco ancho. Estoy atendiendo a esto, pero estoy atendiendo a lo que están diciendo en la otra sala, la mosca que pasa, lo que oigo en la calle, en fin, el foco, pues eso, foco ancho, ¿no? De mi atención. Mis recursos atencionales están repartidos. Vale, pues, ¿cómo llevamos esto al laboratorio? Pues LaBerge en 1983 coge 2 grupos. Un grupo lo tiene que focalizar en algo pequeñito, foco estrecho, y el otro grupo, el grupo B, en un foco amplio. Así que jugamos con palabras. ¿Cómo hacemos que el sujeto estreche su foco? Pues le decimos, de esta palabra, que tiene 5 letras, la del medio ¿está en el rango de la A a la F? ¿Sí o no? Tienes que centrar tu atención en la letra del medio y decir si la palabra está comprendida en el rango de la A a la F. En Pedro, sí. En Roble, también, ¿no? Sí. Sí, ¿no? La D y la B están comprendidas en el rango de la A y la F, pero me tengo que centrar en la del medio, foco estrecho. ¿Y cómo hacemos que los sujetos se centren en el foco amplio, que su atención esté en un foco amplio? Pues decimos si la palabra es un nombre propio o no es un nombre propio. Aquí ya tenemos que leer la palabra entera. Pedro sí es un nombre propio, pero Roble no. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos los ensayos para adiestrar al sujeto en centrarse en una letra o centrarse en la palabra entera. Y después viene ya la guinda del pastel. Hay presentaciones donde tienes que decir el número que se te está presentando. Y ese número puede ir variando del centro hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuántas posiciones hacia la derecha? 2. ¿Cuántas posiciones hacia la izquierda? Otras 2, porque la palabra tiene 5 letras, ¿no? 5 letras. El número puede aparecer en el centro o el número puede aparecer escorado a la derecha 1 grado o a la derecha 2 grados y a la izquierda lo mismo. ¿Vais siguiendo? ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es el número? Nombra el número. Claro, evidentemente los resultados son estos. Fijaos, foco atencional estrecho. Aquí. Tiempo de reacción. Poquito tiempo de reacción, buen resultado, o un tiempo de reacción alto, peor resultado. Si el numerito está en el lugar de la letra central, el tiempo de reacción es mejor y va empeorando conforme el número se va desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha. El sujeto tiene su atención centrada en el medio. Por lo tanto, tiene mejores resultados que cuando el numerito se va yendo hacia los lados. Es lógico esto, ¿verdad? Sin embargo, si el sujeto tiene el foco amplio, se tiene que fijar en la palabra completa, no hay diferencias relevantes en donde aparece el número. Da igual donde aparezca el número. Las diferencias, como veis, la línea es prácticamente plana. Aquí hay algo que estos señores en su artículo mencionan como algo contraintuitivo, comparando esto con esto. Aquí es un poco estrecho, muchos recursos atencionales, trabajamos bien. Aquí es un poco amplio, pocos recursos atencionales, por lo tanto sería previsible que trabajásemos peor. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque es al revés. Pues en el foco amplio, los milisegundos son menos
que en cualquiera de los ensayos del foco estrecho. Fijaos, el foco estrecho, 500 y pico milisegundos, 570, sin embargo este no llega a 500, 400 y pico todos. Y parece que lo lógico sería al contrario, que se diera esto, lo mismo, pero esto más bajo y esto más alto, ¿verdad? Sería lo lógico. Y ellos lo ponen en su informe como discusión a su informe y intentan darle una explicación. Y la explicación que dan es que, otra vez esto se ha ido. La explicación que dan es que con el foco estrecho apelan a la inhibición y al gasto de energía de la inhibición. Y dicen que con el foco estrecho es posible y es plausible la explicación de que tengan que inhibir los estímulos que están alrededor. Y ese gasto en inhibición hacen que el tiempo de reacción sea más alto. Pero es una explicación, una discusión, una pega que ellos mismos ponen a su experimento. Que el hecho de que no es que sea más rápido, no es que sea más rápido aquí, sino que lo que es más lento aquí. Y esta lentitud posiblemente, dicen ellos, que es debida al gasto de energía en tener que inhibir los estímulos que están alrededor del foco atencional. Tiene su lógica. Sí, pero es de momento, no es nada, o sea, es discusión, o sea, lo ponen como una cosa llamativa y una explicación plausible, pero lo dejan ahí, ¿eh? Hay otros paradigmas, quizás menos rebuscados o más sencillos, que es este. Tenemos presentaciones circulares de letra, Eric T. St. James en 1986, y me señalizan posiciones en presentaciones circulares manipulando el SOA. ¿Qué es el SOA? El tiempo que transcurre entre acabar y empezar o empezar y empezar. Yo creo que es empezar y empezar. Entre que empieza uno y empieza el otro es el SOA. Y entre que acaba uno y empieza el otro, ese es el ISI. ¿Vale? Bien. Y aquí lo que tenemos que decir, ¿hay una S o no hay una S? Y utilizamos rayitas para estrechar el foco o ampliar el foco. Aquí es una rayita, foco estrecho, foco mediano y foco amplio. Cuanto mayor es el foco, peor se hace la tarea. Y aquí tenéis los resultados. Hay una relación, esto es, quedaros con esto, por favor, que es como empezamos. Hay una relación inversa entre la amplitud del foco y la concentración de recursos atencionales. O sea, que estos plantean lo contrario a que nos acabas de exponer. No, es igual, ¿eh? O sea, de hecho, me parece que esto está puesto en 2 diapositivas. Esto que acabo de... No, es igual, es igual. No, es igual. Lo que hemos dicho en este es que hay una discrepancia entre esto y esto. Pero lo que se está intentando, poner de relieve aquí es que cuando tenemos el foco atencional en un lugar, todo lo que se separe de ese lugar empeora los resultados. Sin embargo, si tenemos un foco atencional amplio, no hay diferencias significativas en donde se presente el target. ¿Por qué? Porque nuestro foco es amplio. Con esto ya estaría resuelto el tema. Quizás he añadido yo información extra que no viene al caso, que es
el por qué esto está aquí abajo y no aquí arriba y esto un poquito más abajo, que sería lo lógico. Pero olvidaros de eso que yo os he dicho, que me parece además que no viene tampoco en el manual. Lo lógico sería pensar que esto tuviera mejores resultados, fuera hacia abajo, y esto fuera hacia arriba. Eso sería lo lógico, ¿no? Por eso de... Pero olvidaros de eso, por favor. Solamente es esta diferencia que hay aquí, este ángulo, en comparación con esta recta. O sea, si aquí hubiese habido también este ángulo, ahí ya sí que hubiese habido problemas. La comparación es esta recta con este ángulo. Aquí nos da igual donde aparezca el número. Lo vamos a resolver igual de bien. O igual de mal, si queréis, pero igual. Aquí no. Aquí va a haber una diferencia con respecto a donde aparezca el número. Cuanto más allá aparezca del foco atencional, peores resultados vamos a tener. Y el siguiente dice exactamente lo mismo. En la primera diapositiva, quedaros con esto porque en la primera diapositiva es esta relación inversa entre el área iluminada y la concentración de recursos atencionales, y la frase que he dicho al final es la misma, que es esta. Relación inversa entre la amplitud del foco y la concentración de recursos atencionales. Esa es la pregunta clave. Empezar y empezar. Vale. Vamos ahora con el desplazamiento del foco. ¿Cómo se mueve el foco? La atención. La conclusión. Esta es la conclusión. La atención se desplaza espacialmente, por el espacio, a velocidad constante, enfocando todo lo que esté en su recorrido. Nosotros vamos con nuestra linterna, desplazando nuestra linterna, enfocando, atendiendo a todo lo que está en el recorrido iluminado, y además se desplaza a velocidad constante. Y tenemos otra relación. A mayor excentricidad del estímulo, mayor tiempo en focalizar. Si queréis, volvemos hacia atrás. A mayor excentricidad del estímulo, mayor tiempo en focalizar. ¿De acuerdo? La relación, vuelvo a decir. La atención se desplaza atendiendo a todo lo que es iluminado y además se desplaza a velocidad constante, sabiendo que si se desplaza a velocidad constante, evidentemente, cuanto más excéntrico esté el estímulo del foco atencional, más tiempo tardaremos en enfocarlo, ¿no? Parece lógico. A mayor excentricidad, mayor tiempo en focalizar. De tal manera que si nosotros estamos con nuestra atención centrada en este punto azulito, tardaremos más en focalizar este estímulo que este. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuantos más grados de excentricidad, mayor tiempo en focalizar. Y lo podríamos dejar ahí. ¿Pero por qué vamos a dejarlo ahí? Si podemos complicarlo. Si en vez de usar una señal decirme los dos tipos de señales, endógena y la otra es, si en vez de utilizar una señal exógena, utilizamos una señal endógena central, como es este caso, que nos dice que la O va a salir a la derecha, pero no nos dice cuántos grados a la derecha va a salir, nos da igual
los grados a los que esté esa O. Vamos a tardar el mismo tiempo. ¿Habéis cogido la diferencia? Si utilizamos una señal exógena, cuanto más a la derecha, cuanto más excéntrica esté la señal, más vamos a tardar en seleccionar el objeto. Pero sin embargo, si esa señal la cambiamos por una señal central endógena, que tenemos que interpretarla, sale una flecha a la derecha, sabemos que el estímulo, siempre y cuando sea, no sea errónea, sea válida, eso es, sea válida. Sabemos que va a salir a la derecha, da igual que salga el estímulo a 1 grado, a 2 grados o a 3 grados. Vamos a tardar el mismo tiempo en reaccionar. Por eso, los resultados, estos resultados de a mayor excentricidad, mayor tiempo en focalizar, son resultados cuestionados porque puede explicarse de otras formas estos resultados. Con este experimento de una señal central endógena se tarda lo mismo si el estímulo está a 2 grados que a 8 grados. Y eso va en contra de lo que acabamos de decir, que a mayor excentricidad del estímulo, mayor tiempo en focalizar. Volvemos otra vez a lo mismo. No es cuestión de mayor o menor tiempo dependiendo de la excentricidad, sino de las características de la tarea que tengamos de hacer y de las señales que utilicemos para cambiar nuestro foco atencional. Más que desplazarse de una forma continua, parece que lo hace a saltos. Se apaga en una ubicación y se enciende en otra. Nos da igual a los grados que esté separado el estímulo de donde tenemos nosotros centrada nuestra atención. Es como si la atención no se desplazara, sino que se teletransportara de un sitio a otro. El tiempo en desplazar la atención es independiente de la distancia. Son dos conclusiones que va una en contra de la otra. Y hay evidencia científica para una y para la otra. Por eso es tan importante el escudriñar los resultados y compararlos con el paradigma de donde se han sacado esos resultados, porque el tratamiento metodológico de uno y otro paradigma son los que pueden dar estas divergencias en cuanto a las conclusiones. Vale, vamos un poquito a profundizar más. Y digo, ojo, cuidado, que no todo lo que es iluminado es atendido. O por lo menos, no todo lo que es iluminado, acabamos el cuarto, ¿no? O por lo menos, no todo lo que es iluminado es atendido de la misma manera. Y aquí aparece un tema fascinante que es el de las regiones espaciales. El de las regiones espaciales y lo que contienen esas regiones espaciales. Y hacen un paradigma fantástico que es este que tengo yo, que he representado de forma chapucera aquí abajo. Tenemos 4 números, como veis aquí en este primer cuadradito, tenemos 4 números y uno de ellos es el rojo. ¿Cuál es el rojo? El 4, ¿vale? Tenemos que decir 4, hemos atendido al rojo, pero después eso desaparece y aparece cualquiera de las otras opciones que tenemos a continuación. Se llama paradigma de puntos, porque utilizan puntos. Vale. En este primero aparece el punto rojo. ¿En dónde aparece el punto rojo? En donde ha aparecido antes el estímulo al que hemos tenido que atender. Así que en este caso tenemos el tiempo de reacción más rápido. Esa región espacial donde ha aparecido el target anterior, el número 4 rojo, está muy activa en nuestra atención y por lo tanto vamos a detectar ese punto muchísimo más rápido que si aparece en otra zona diferente. ¿En qué otra zona diferente puede aparecer? Fijaos en el segundo. ¿Dónde aparece el punto rojo? El punto rojo no es que aparezca abajo, es que aparece en el lugar de un número que no era rojo, era el 3. Ese número no es que no le hayamos atendido, es que le hemos tenido que inhibir. Por eso es donde más tardamos en decir si ahí hay un punto rojo, porque después también puede aparecer un punto rojo aquí. ¿Ahí qué había? Ahí no había nada. Eso no lo hemos tenido que inhibir porque ahí no había ningún estímulo y entonces ahí vamos a tardar menos, más que en la primera, pero menos que en la otra. Y ya donde vamos a tardar más, evidentemente, es donde aparece un punto rojo, pero que no es adyacente a donde aparecía el número 4 rojo. Así que
Con este paradigma de detección de puntos, esta representación que yo hago aquí es una representación absolutamente chapucera, ¿eh? Simplemente es para intentar entenderlo aquí, pero esto no tiene nada que ver con el paradigma real. Entonces hablamos de la naturaleza de las regiones espaciales. No procesamos todas las zonas del foco de atención por igual. Depende de lo que contengan estas zonas. Esto depende de lo que contengan estas zonas. Sería evidencia a favor de que atendemos primero a objetos o a espacio. Atendemos de forma diferente a estímulos que deben ser activamente atendidos de estímulos que tienen que ser activamente ignorados que a los espacios vacíos que están entre esos estímulos. Es decir, espacio que está activado porque ahí es donde estaba el target anterior, eso vamos a tener unos tiempos de reacciones muy cortitos. Donde aparece el estímulo y antes previamente lo hemos tenido que ignorar, lo hemos tenido que inhibir, ahí tendremos los tiempos más rápidos y tendremos unos tiempos intermedios donde aparezca el estímulo en zonas en las que no hayamos atendido ni las hayamos ignorado. Por eso el tiempo de reacción más rápido está aquí, el tiempo de reacción más lento está aquí porque es un espacio que hemos tenido que inhibir anteriormente. Aquí sería tiempo de reacción más lento que A, evidentemente, más lento que A va a ser todo, pero va a ser más rápido que B. Y aquí es el tiempo más lento que en C, que es este. ¿Por qué? Porque está en un espacio que no es adyacente a donde estaba el estímulo inicial, que es el 4. ¿Más o menos está entendido el paradigma de puntos? Es como un priming. Tiene algo está muy bien traído porque tiene algo pero el paradigma es absolutamente diferente el del priming y este, ¿eh? Pero tendrá un rango de grados, ¿no? Esto no tiene rango de grados, aquí no, es una presentación circular de números, es esta presentación circular de números. ¿Cuál era el dígito verde? Evidentemente los tiempos de reacción más altos van a ser aquí, en este caso. ¿Por qué? Porque aparece este cuadradito donde aparece un estímulo 4, que es el que hay que ignorar. Bueno, esto más o menos es igual que lo que acabamos de ver hace un momento con una representación chapucera mía. Es esto. Las localizaciones de los distractores se tienen que inhibir activamente. Eso es otra de los datos que afirman que inhibir no es algo pasivo, sino que gastamos energía en inhibir lo que no nos interesa para la tarea. El prepararlo, fijas la atención, no lo veo yo, muy objetivo el resultado. Pues no sé muy bien qué decirte eso si tú no lo ves muy, muy objetivo. La cuestión es que los tiempos de reacción son objetivos, se miden y se tarda más en detectar el punto cuando aparece en un espacio que hemos tenido que inhibir anteriormente. Pasamos de la metáfora del foco atencional al gradiente atencional y como veis, pues hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay? Que en el foco atencional todo lo que está dentro del foco está atendido de la misma forma. Y sin embargo, el gradiente atencional, no todo lo que está dentro del foco está atendido de la misma forma. Yo a esta metáfora del gradiente atencional lo llamo la metáfora de la sartén. Tú cuando pones una sartén en el fuego, la sartén es muy grande y el fuego está dando más o menos en el centro de la sartén. El centro de la sartén es lo que más calor acumula. Conforme nos vamos separando del centro de la sartén, acumula calor, pero menos calor. ¿Me vais siguiendo? De acuerdo, bien. Imaginaros que yo muevo esa sartén. La muevo a la derecha. Por lo tanto, lo que va a estar más caliente ahora va a ser lo de la derecha, ¿verdad? Pero
¿Cuánto tardo en calentarlo de la derecha? Igual que he tardado en calentarlo del centro al poner la sartén. Tardo menos. ¿Por qué se tarda menos en calentarlo de la derecha? ¿Por qué? Porque ya estaba caliente. No tanto como ahora que he puesto el foco atencional en esa parte, pero he tardado mucho menos en atenderlo. Esto tiene sus repercusiones, porque esto quiere decir, y en emoción también lo estudiaréis, la transferencia de la excitación. Es decir, cuando yo estoy atendiendo a un lugar, cuando desplazo mi foco atencional, parte de los recursos atencionales se quedan atrás, se quedan en el foco atencional anterior. Tardo menos en focalizar el nuevo, pero parte de los recursos se quedan en el centro de la sartén. Vale, quedaros con esa idea. Nos faltan 10 minutitos. Vale, la metáfora del gradiente atencional. La atención como un gradiente de recursos que se van a distribuir a lo largo de una región. Es decir, que en vez de desplazarse, lo que va a hacer es distribuirse, pero distribuirse de diferente manera, como la sartén. Asignaremos más recursos, más gradiente o más calor en la sartén en el centro que en la periferia. Y así progresivamente. Cuanto más en la periferia, menos recursos. Va a ser más difícil atender a la periferia que al centro. Los recursos están más en el centro que en la periferia. No es como la metáfora. La metáfora, todo. La sartén estaba caliente por igual. ¿De acuerdo? Aquí no. Aquí la sartén, el centro está caliente y lo de alrededor también está caliente, pero menos caliente. Por lo tanto, menos atención. La asignación de estos recursos en un momento determinado va a depender de la asignación de recursos inmediatamente anterior. Es decir, dependiendo de dónde nosotros tengamos o hayamos tenido los recursos atencionales. Por eso, calentar la sartén en la parte derecha va a tardar bastante menos porque esa parte ya tenía asignados recursos atencionales, ya tenía asignado calor. Vamos a tardar menos en calentar esa parte. Es decir, puede ser que parte de los recursos disponibles que tengamos en un momento determinado estén aún ocupados por las tareas anteriores. Todo esto hablando de unos espacios absolutamente cortos en el tiempo, hablando de milisegundos, hablando de paradigmas de laboratorio. En emoción, si queréis entrelazarlo con emoción, está el paradigma o la teoría de la transferencia de la excitación de Zillman, de 1970, que dice que cuando yo estoy cabreado porque he tenido un accidente de tráfico y me he cabreado y me he enfadado bastante, pero aquello ya se ha resuelto y yo sigo mi camino. Imaginaos que llevo a mi niño detrás y mi niño pues me dice o me pide algo y se pone un poquito pesado. Y le respondo. La manera en que yo respondo al niño no se corresponde con el estímulo del niño, sino que mi manera de responder al niño se corresponde a el estímulo del niño más la excitación residual que traigo del cabreo del accidente del coche. Así que le voy a dar una respuesta bastante por encima de lo que se merece. ¿Me explico? Tenemos un residuo que todavía queda de la situación anterior y con ese residuo tenemos que contar. Bueno, por hacer una metáfora, el tiempo que se tarda en detectar, en este paradigma que tengo aquí, también chapucero, el tiempo que se tarda en detectar la C, dependiendo de dónde esté situada, en el segundo ensayo, depende del lugar que ocupa en el ensayo anterior, de la situación que ocupa en este ensayo segundo, pero también de la situación que ocupaba en el ensayo anterior. De tal manera que yo en este ensayo de aquí, en detectar la C,
voy a tardar en este caso más que si en el ensayo anterior esta C estuviera más próxima a donde se encuentra ahora. ¿Está entendido? Va a depender de dónde se encontraba el foco de atención anterior. Esta cosita y lo dejamos. O lo dejamos ya. Lo vamos a dejar ya. Sí, pero lo estamos condicionando, pero estamos condicionando a todos los sujetos por igual. Es decir, son paradigmas, evidentemente, manipulando una variable independiente. Claro que sí, estamos manipulando una variable independiente. De eso se trata, de ver cómo se responde ante esa variable independiente. ¿En esto estaría influyendo el periodo refractario o no tiene nada que ver? Puede tener algo que ver en lo del periodo refractario psicológico, pero son paradigmas, ya digo, diferentes. Mantener la atención ha sido duro, yo lo entiendo. Es muy importante para todas las clases en general, es muy importante, pero para esta materia es importante que leáis y traigáis a estas tutorías trillado el tema, ¿eh? O sea, es esencial. Si no es bastante difícil de seguir estos paradigmas explicados aquí y de forma tan rápida. Bueno, el próximo día intentaremos acabar este tema, ¿vale? Nos vemos el próximo jueves. Que tengáis buena semana. ¿Tenéis la hoja por ahí de firmas? ¿Están firmadas todas?